Pero hablando de diferencias dentro del campo nacional y popular, es tan interesante abrir y escuchar todas las voces que esta mañana, con mucha audiencia esperando, le digo a Guillermo, lo saludamos a Guillermo Moreno. Buen día, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Flor? Un Gracias placer. No, el placer es mío. Gracias por la llamada. Muy amable de tu parte. Y yo creo que son mañanas para escuchar todas las voces, todas, dentro del campo nacional y popular, porque son bienvenidas, claro, aunque sean voces que no están de acuerdo, porque yo confío en que todas estas voces, incluida la tuya, Guillermo, son porque juegan a favor de la patria. Entonces tenía ganas de hablar con vos porque son días difíciles, hay mucho dolor con la inflación, y quería, bueno, saber en qué estaba tu cabeza, tu pensamiento, cuando vos sos un militante desde muy joven. El otro día recorría tu historia un poco para conocerte más, y fuiste uno de los primeros que en la democracia se bancó un lugar donde hacer militancia y política, y como sabemos que eso no lo has perdido nunca, desde esa visión tuya, ¿cómo te sentís? ¿Qué está pasando? Mira, hay situaciones donde, como esta, donde lo prioritario es el análisis político, basado cada uno en sus conocimientos específicos, para saber cómo esto va a evolucionar. Ahora, a diferencia de Parrilli, porque también hay que hablar con nombre y apellido, porque si no tenemos una dificultad de comprensión. Y obviamente no hay ninguna duda que en general los que con su trayectoria bancaron al movimiento peronista lo van a seguir haciendo desde la visión de la patria y lo más importante que tiene, que es su pueblo, lo que lo llamaría nacional y popular, y que está muy bien caracterizado. Parrilli, en un anexo a un documento, a su presentación el otro día en el Senado, que esto es válido, digamos, los senadores, diputados tienen la posibilidad en horas o en aras a disminuir su tiempo en el discurso, en la sesión llamada para ese fin, a decir, bueno, digo estas palabras y después complementan en la versión taquigráfica este documento que les entrego en este momento. Eso fue lo que hizo. Y entregó el documento, y el documento ayer salió a la luz. Y es muy esclarecedor, porque dice que el equipo negociador del gobierno, estamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o pecaba de inexperiencia, o en realidad pecaba de desconocimiento, o trabajaba para ellos. Y llegó a una conclusión, y por eso llegamos al acuerdo que llegamos. Claro. Creo que utiliza otro adjetivo también que no recuerdo en este momento. Eran 4, pero uno peor que el otro. Bien, llegado a este punto, parecería ser que Parrilli alcanzó un conocimiento que le permite decirle al pueblo argentino: este acuerdo está mal, este acuerdo es un asco, y yo por eso no lo voto. Sí, cierto. Ahora, eso anula la capacidad del conocer a partir del análisis. Y parecería ser que solo resta el conocer a partir de los resultados. Invalida la prognosis y consagra el diagnóstico. Porque el acuerdo con el fondo ahora pasa a ser el diagnóstico de lo que va a pasar a partir del lunes. Claro, es como... Bien. Sí, perfecto. Entonces, estamos en un problema. Nosotros, los militantes políticos, que basamos nuestro conocimiento en el análisis que después se tiene que revisar en la práctica, y o corregís el rumbo o dejás de hacer análisis y dejás de ser dirigente. Claro. Porque la diferencia entre los dirigentes y los dirigidos es que los dirigidos
lo que hacen es delegar representatividad en el dirigente para la conducción. La conducción no es de arriba para abajo en cuanto a la elección. No es que Cristina puede decir yo soy la jefa. Es que el resto en algún momento dijo vos sos la jefa. En tanto y en cuanto no te equivoques. Y nos conduzcas al lugar adecuado. No es que la conducción puede conducir a la derrota y seguir conduciendo. Y acá entonces viene otro tema central. Para el análisis y que los hechos a posteriori se vayan acomodando al análisis anterior, y por eso se ejerce la conducción. Entre lo anterior y lo posterior, la acción transcurre con la conducción. Vamos a hacer esta tarde torta frita, le decís a tu familia. Sí. Salís y compras la arena, la sal, la grasa, bla, 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 bla. Y en algún momento determinado están las tortas fritas. Todo eso bajo tu conducción. No es muy distinto a la política. La política hace análisis, dice hacia allá vamos a ir. Los conducidos que han delegado representatividad en la conducción se acomodan a ese análisis, dicen para ahí vamos, tal día hacemos un acto, tal día hacemos tal cosa, tal día nos juntamos para el documento, tal día vamos para allá, etcétera, etcétera. Y a posteriori se evalúa. Y se ven si la realidad acomodó para ese lado o no acomodó. Claro, claro. Muy bien. Entonces, ahora pongámonos en la elección de Cristina y de Alberto Fernández. Correcto. Algunos dijimos, mire, Cristina eligió el peor. Y ella dijo, este es. Muy bien. Después se siguió insistiendo con que era el peor, pero no porque había preconceptos, sino porque es socialdemócrata. Hay toda una cosmovisión detrás de Alberto Fernández. Y finalmente, llegado el momento de las decisiones, elige, en el área específica de la que estamos hablando, en este caso economía, una articulación de hombres y mujeres que uno los conoce, salvo el ministro de Economía, uno casi que los conocía, a los que están trabajando, y dice, mire, con la visión socialdemócrata del presidente, y esto que eligió, el final está cantado, esto fracasa, esto va al fracaso. No importa si después el que decía conducir dice fracasó, porque el que conduce tiene que hablar antes. Si no habla antes, no hay rumbo. Y si guarda silencio, legitima el rumbo. Qué lástima. Porque lo que se habla para los conducidos tiene que ser en voz al cuello. Lo tiene que conocer hasta la última piedra que conforma la Argentina. Por eso tiene que ser una voz potente. Y tiene que ser una voz única. Después te siguen revalidando como conducción o no. Hablar del fracaso ex post son aquellos que describen la realidad. Para describir la realidad están los periodistas. Para decir el gobierno de Alberto Fernández es un fracaso, están los periodistas que se atreven a ser independientes y profesionalmente aptos, etcétera, etcétera. Para decir que el rumbo en función del pensamiento del presidente inexorablemente era un fracaso, está el análisis. Y la conducción en la que acepta un análisis propio o incorporado por el conjunto, como debería ser si se escucha el conjunto, porque los buenos análisis salen del conjunto, no son individuales, salen del conjunto y guiar la acción. Ahora, Parrilli, Cristina, hicieron todo lo contrario. Validaron durante 2 años el proyecto que llevaba adelante Alberto, y ante los resultados
empezaron a decir esto así no va. Ahora es tarde. La pregunta ¿es tarde definitivo? ¿Esto ya implica la destrucción de la causa popular? Porque es la primera vez que lo que pretendía ser un esquema nacional y popular va a lastimar a su pueblo. Pues imagínate la gravedad de lo que estamos diciendo. Y no, sí, claro, sí estamos. Acá tengo a mis compañeros Dani y Martín que están escuchándote profundamente. Mirá que es la primera vez que un esquema nacional y popular generado a partir de la inteligencia del que conducía una porción, después si tenía legitimidad para conducir al conjunto, si institucionalmente era, si fue válida la metodología, bla, 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 lo dejamos para otro momento y ya lo hablamos, me parece. Pero la realidad es que esto estuvo patinado por un sesgo que venían a decir te lleno la heladera. Claro. Y del te lleno la heladera te saco el último huevo que te dejó Macri. Tremendo, tremendo, claro. Bueno, porque este gobierno ya es peor que el de Macri. Pero imagínate lo que va a ser a fin de año. Y una pregunta, Guillermo. ¿Cuándo era? Yo pregunto, ¿no? Podemos coincidir todos en que cuando llegó el momento de aquel agosto, en que, yendo a las PASO aquellas, cuando todo a favor, el pueblo calladito en la pandemia votó y dijo listo, vamos a lo nacional y popular, ¿no? Y después gana Alberto. Vota antes, no estábamos en pandemia. Antes de la pandemia. El 20. Antes de la pandemia. Después del 19. Tenés razón, sí. Lo que pasa es que la pandemia nos desordenó la cabeza. Sí. Estoy de acuerdo. Aparte se me mezcla Macri, la pandemia, todo está me cuesta diferenciar. Bueno, eso era Macri, que se va el 19. Exacto. Bueno, ahí estamos, contentos, que en agosto fue una cosa, pero increíble. Entonces uno decía, listo, volvemos a ese fervor nacional, vamos con todo, las plazas, bueno, después está bien, vino la pandemia, pero mi pregunta es esta, vos, Guillermo Moreno, que viviste esa década en la que al argentino le fue muy bien en el bolsillito, a los trabajadores, etcétera, lo que conocimos, que vos estabas como secretario de Comercio y muy cerca de Néstor, y que fuiste artífice de toda una política económica de comercio, etcétera. Viste venir esto, ¿no? Lo viste desde el momento en que fue elegido Alberto. Ponele que vos dijiste, no es el mejor para elegir. No, pero es el peor. Ok. Pero a partir de ese momento, yo te pregunto, ¿qué? Porque vos estás hablando de que la conducción, y un poco hizo la plancha, dejó hacer. Muchos decíamos, queremos que aparezca más Cristina, que aparezca kirchnerismo o que aparezca peronismo. Acá en esta misma radio los oyentes decían, falta peronismo, falta peronismo. ¿En qué momento, o sea, cuándo vos notás cómo debió haber actuado Cristina? Muchos decíamos, bueno, Cristina está esperando. ¿Vos qué ves ahí? ¿Qué pasó? Muy bien. Tu pregunta vos la haces con unos modos muy especiales que yo valoro, porque apaciguás a las fieras. Hoy me dijo un oyente del otro lado, uno malo, me dijo que yo era una trucha budista kirchnerista. Claro, ¿Una trucha? Budista kirchnerista. Una budista trucha. Budista no sé, eso no sé, pero que apaciguás a la fiera y viene muy bien y yo lo valoro. Está. Mira qué interesante cómo se ordena, la respuesta a tu pregunta, no porque la haga yo, sino porque la pregunta es interesante, podemos ordenar la secuencia de respuesta de la siguiente manera. Primer input, primer elemento. Una cosa son las elecciones PASO, donde tenés 13, 14, 15 puntos de diferencia, depende cómo lo cuentes, pero lo tenés. Y otra cosa son las generales. Ya en las generales esa diferencia no la tenés. ¿Está bien? Perfecto. O sea que la elección, coincido con vos, que el momento de mayor exposición a favor y en contra del anterior oficialismo pasa a ser en las PASO. Después las cosas se van a acomodar. Algo que es parecido, aunque ahora es inverso, ahora es la oposición la que tiene esa cantidad de votos, se han invertido los temas e incluso te diría que no a la elección general sino a las PASO. Hoy la lectura política te diría la oposición está como estaba aquella oposición en la PASO y el oficialismo está
con suerte, como estaba aquel oficialismo en la PASO. Se dio vuelta la tortilla. Ahora, la secuencia comienza allá por el 16, 17, con Cristina diciendo que hay un economista joven, que es el mejor economista que ha dado la Argentina en su generación y en los últimos tiempos. Una declaración de Cristina que nadie se la pidió, lo dijo, vaya a saber por qué, y habla de un muchacho al cual yo conocí, que se llama Álvarez Agis. Ah, sí, claro que sí. Bien, bien. Ahora, resulta que Álvarez Agis, al cual conocí, en la segunda reunión que tuve, me dice, mirá, Guillermo, yo no soy peronista, yo no soy kirchnerista, yo soy cristinista. Y yo me lo quedé mirando, dije, a la pelota, para adentro. Está bien, nene, está bien. Le toqué la cabeza y me fue. A la sazón era viceministro de Economía. El segundo es Kicillof. Claro, sí. O estaba por salvo. Son esos días donde yo ya me iba y tuve 15 días más en el cargo y se daban estas charlas y estas definiciones porque me estaba yendo a Italia. Yo, obviamente, ante una definición como esa, absolutamente estúpida, porque otra caracterización vas a hacer, directamente no le das ninguna trascendencia ni importancia. Es como decir a mí, hacer un debate sobre si a vos te gusta el helado dulce de leche y a mí me gusta el de crema rusa, que es una tontería, no tiene ninguna importancia. Para que date a alguien que va a asumir la conducción económica de la nación y te dice no soy peronista, no soy kirchnerista, soy cristinista. Vos no le vas a dar mucha trascendencia, porque la verdad que no tiene ningún sentido, es una tontería eso. Digamos, ¿no? Va. Sí. Pasa el tiempo, estos chicos, él y Kicillof, deciden devaluar. Ya es una decisión un tanto extraña. Es el mismo que después en el gobierno de Macri, porque quizás esa devaluación es la que te lleva a perder las elecciones de Scioli, ¿eh? Claro. Ojo, porque cuando vos devaluás, primero que cambiaron de raíz el esquema de acumulación de capital que había hecho el peronismo, tanto con Duhalde como con Kirchner, y el primer gobierno de Cristina. No tenía nada que ver con eso. Nosotros tuvimos una década y nunca hicimos tamaña devaluación. ¿Está bien? Con lo cual, obviamente, vos le mandaste una señal a la economía diciéndole, ojo, que el dólar vuelve a ser el artículo de los artículos. Viste, yo te pregunto en tu casa, che, ¿cuáles son los artículos más importantes cuando abrís la heladera o para comer? Bueno, en la heladera no puede faltar esto, esto y esto. Y en la casa, bueno, no puede faltar esto, esto y esto. Perfecto. Y en una economía, y si vos devaluás, estás dando una señal de porquería, sobre todo al ocaso del esquema. Porque le estás diciendo, después de 10 años, ojo, porque si devaluamos una vez, podemos volver a devaluar, y entonces el dólar pasa a ser una moneda relevante, como nunca lo había dejado de ser, pero vuelve a estar en la tapa de los diarios que somos una economía bimonetaria. Con todo lo que eso implica. Bueno, muy bien, eso lo hicieron Kicillof y Álvarez Agis. Muy bien. Hay que pensar si no fue parte esa decisión de la derrota de Scioli, a quién benefició, a quién perjudicó y para dónde llevó la Argentina. La llevó a un lugar donde después le pagaste a Repsol 8.000 millones de dólares, porque fueron 5.000 más los intereses en los bonos que ahora se renegociaron, y ese año a Brufau le dieron el título del mejor empresario del año para España. Arreglaste con el Club de París y reconociste toda la deuda, la que ellos pedían más la que no pedían. Esto no lo digo yo, te lo dicen los actores que estuvieron ahí, incluso nuestra gente, los que trabajaron en nuestro gobierno que estuvieron ahí, porque Kicillof no estuvo solo en esa reunión. Y después intentaste arreglar con los fondos buitre, no te salió, pero no está bien lo que dice Cristina, que ella confrontó con los fondos buitres, porque estuvo a punto de arreglar. Esa es la verdad histórica. Revisemos los diarios de la fe del momento. Sí, claro. Estuvieron, claro. Y no hubiese estado mal si arreglaban. Lo que pasa es que no te podés vos dibujar de una cosa, vestirte de una manera y después que no coincida con la verdad histórica. Muchachos, estuvieron a punto de arreglar. Y si vos me preguntás a mí, bueno, por ahí eso estaba bien.
Pero no me digas que fuiste la Dalí de no querer arreglar con los fondos buitres, porque no es cierto. Estuvieron a un tris de arreglar. Revisemos los diarios de la época y lo vas a encontrar. Esto que te estoy diciendo. Muy bien. Ese Álvarez Agis es el que después Alberto, a posteriori de las PASO, le dice, consensúa con el gobierno de Macri para que la administración de Macri llegue a buen puerto. Lo digo yo, lo dice Álvarez Agis, ahora, hace poquito. Es cuando Alberto hace la famosa declaración de que para él 60 pesos el dólar está bien. ¿Cuándo la hace? ¿Cuándo la hace? Después de las PASO. Inmediatamente, ese lunes a la tarde o el martes. Y ahí comenzó este proceso donde llegaste al dólar a 200. Entiendo. Y irremediablemente, lo que comienza mal termina peor. Porque resulta que cuando vas a las anécdotas, el presidente, viste que la vida también está llena de anécdotas, no porque sea lo determinante, pero a veces te permiten comprender y completar el cuadro. Cuando vas a las anécdotas, el presidente del Banco Central de Macri, el último, sí, es de la misma agrupación política en la Facultad de Economía que Kicillof, Álvarez Agis y algunos más del gobierno. O sea que en algún momento de la evolución pensaban lo mismo. Y solamente ahí, no. Álvarez Agis empieza a decir que la macroeconomía que había hecho Macri al final, después que reemplazan al Caputo, donde cuando va su amigo al Banco Central, estaba muy bien, y que era lo único que se podía hacer. Macri, ¿No te acordás que la directora gerente del Fondo Monetario echa a Caputo de la presidencia del Banco Central? Sí, claro. Una barbaridad de Macri, que había puesto un mesa dinerista a manejar la institución rectora del sistema monetario, y lo cambia por este muchacho. Este, para Álvarez Agis, es el que hace una correcta política monetaria porque diseñan una correcta política macroeconómica, que es lo único que se podía hacer. Lo dice entre las PASO y las generales. Claro, mirá vos cómo cambia. Lo que acontece, pero vos no te olvides que él venía con los oropeles de Cristina diciendo que era el mejor economista. Claro. Muy bien. No solo está equivocado, sino que le empieza a explicar al pueblo argentino que no había otra alternativa. El pueblo argentino, que votó a Alberto Fernández, dice, bueno, será esto, porque la conducción, entre comillas, también dice será esto. Y claro. Con lo cual lo que comienza es eso, una continuidad de la política de Macri. En este caso lo que hacen es cambiar al presidente del Banco Central y ponen un radical, probado radical, que se llama Pelle. Como si los radicales hubiesen demostrado a lo largo de las últimas décadas y bastante más de la democracia para acá, que saben hacer política monetaria. Claro, economía. Y que tienen doctrina basado en su partido centenario que te dice que la política monetaria radical es la correcta. A menos que Pelle sea radical, pero como economista no sea radical. Claro. Guillermo... Bueno, pero eso es medio raro, porque si yo lo conocí radical, vicepresidente del Banco Central, y he conversado bastante con él, y yo te afirmo que es radical. No solo como cuadro político, sino como cuadro técnico. Que esta es la diferencia. Tenemos, no sabes la cantidad de oyentes que escriben y preguntan y quieren saber. Supongamos que hoy hay un volantazo, no sé, algo que sucede en el próximo año y pico que nos queda para las próximas elecciones, que hubiera una chance de algo, Guillermo,
¿qué se podría hacer? ¿Queda algo que se pueda hacer? ¿Qué harías vos si estuvieras dentro? Que además voy a decir como algo personal, que para mí, muchos lo pensamos, sos de los cuadros más patrióticos, más jugados que hemos tenido, para los que nos gustan las personas que van adelante con todo y que se juegan, y que eso les cuesta estar estigmatizados muchas veces en los medios. El otro día te escuchaba en C5N y me reía sola cuando alguien te dijo si no había un problema de modos tuyos, y yo digo, ya me tienen harta con esto de que hay que ser modosito para caer bien, ¿no? Y pensaba en tu estilo, y pensaba en que hay tantas personas que se han estigmatizado y que son tan valiosas. Por eso me gusta escucharte, porque yo lo único que recuerdo es que le has puesto un parate a los formadores, o sea, que has ayudado a que los precios no se desmadren, a que no haya tanta importación, en mi memoria. Entonces pienso, ¿qué harías vos hoy si te sonara de milagro el teléfono y te dijera, bueno, vamos a armar una mesa en la que queremos que participes? Sí, claro, cómo no. Eso, obviamente, que siempre tenés que tener una alternativa, porque incluso a los poquitos que uno puede referenciar o conducir, le tiene que decir para dónde va la bala, para que no se pongan en la dirección de la bala. ¿Está bien? Perfecto, bien. Perfecto, sí. Todo eso que dijimos antes es para decir desde el análisis que se sabía cómo iba a terminar el acuerdo con el fondo. Ahora, perdóname que sea 2 minutos larguero más. No hay problema. Cuando la Cámpora saca el documento que sacó también a posteriori de diputados, de la claro, votación en diputados sobre el fondo, sí. Dice, no estamos de acuerdo, y digo la Cámpora porque es un documento orgánico de la Cámpora, digo, no estamos de acuerdo con esta negociación, porque tendría que haber sido a 20 años la forma de pago y con otra tasa de interés. Yo hace rato que vengo diciendo, mire, el problema no es el tiempo ni la tasa, sino quien pone la plata. Porque que la ponga tu mamá la plata, no tiene importancia si es a 10 a 20 años. La pone tu mamá. Claro, la sigue poniendo tu mamá. Claro. Entonces, ojo con esto, porque ese documento de la Cámpora también es muy profundo, No dice, la plata la tienen que poner los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Claro. Dice, no, la tienen que poner los que la tienen que poner, o sea, lo mismo que piensa Guzmán. La diferencia es que Guzmán se equivocó, tenía que haber sido a 20 años y con otra tasa de interés. Eso es todo lo que dice. Claro. Después el resto de las páginas son un sinsentido sobre la historia, bla, bla, que está muy bien, pero no tiene ninguna importancia lo que estamos hablando. Cuando van a la propuesta, porque ojo, que cuando escribe el peronismo, escribe contundente. Vos lo escuchabas a Perón, discursos contundentes, sí, concisos, claro, y vos te ibas con las ideas claras, no hacías documento de 50 páginas. Vos tenés que hacer un documento de 2 páginas diciendo, y en negritas, estos son los que ponen la plata. Si vos lo que decís que el problema es el plazo y la tasa de interés, estás en una discusión ya dentro del banco, estás discutiendo con el tesorero del banco. Vos decís, tesorero, acá le traigo la plata, la poquita que junté, pero de acá en adelante este es el que le paga. Y el que está al lado tuyo dice, sí, yo pago, listo. Así es, clarito, contundente. La plata, los únicos que lo pueden poner son los terratenientes, la zona núcleo de la Pampa Húmeda. En el documento de la Cámpora no dice nada de quién pone la plata. Por lo tanto, están de acuerdo con quién pone la plata. Es un problema de plazo y de tasa de interés. Mirá la diferencia sustantiva. Claro. Y tenés capacidad de análisis. Bueno, muy bien. ¿Cómo es? La capacidad de análisis viene de tu formación teórica y sobre todo de tu praxis. Si eso está errado, entonces es muy difícil que analices bien. Y si no analizas bien, significa que pensás mal, es muy difícil que actúes bien. Cuando vos pensás bien, no necesariamente actúas bien, todavía falta la práctica. Ahora, si pensás mal, irremediablemente actúas mal. Sí, claro. Guillermo, muy bien. Perdón, sí, te interrumpí, que ahora venía, claro, exacto, vamos. Ahora terminamos la pregunta. Sí. Entonces, se arman los llamados y se arma la mesa. ¿Qué tenés que decir? Sí. Bueno, muy bien, señores. Hay que hacer otro gobierno.
porque este gobierno fracasó. Veamos los temas institucionales para hacer otro gobierno. Y solamente es la ley de acefalía. Tiene que renunciar él, Alberto, y tiene que renunciar ella, Cristina. ¿Están dados los extremos para que renuncien? Sí, porque se equivocaron. Porque se equivocaron. Porque sobre todo Cristina condujo al pueblo a la derrota. Pero sobre todo él, porque en la práctica de la gestión fue un fracaso rotundo, donde en vez de ir en la defensa de los intereses nacionales y populares, hoy estamos más debilitados que nunca, al punto que quizás dentro de un lustro estemos discutiendo la Patagonia y cuánto nos toca la Antártida y nos digan no te toca nada. Porque no solo fracasó en la política económica, sino fracasó también en las relaciones internacionales. Y todo esto en medio de una discusión sobre la seguridad y en un estado de indefensión, porque no planteaste la doctrina peronista de la nación en armas. Está fuerte, como todo esto, sí. como todo esto se resuelve en los próximos tiempos acotados, porque el acuerdo con el fondo va a empezar a regir a partir del lunes y martes, y ahí imagínate que estamos así sin que rija el acuerdo con el fondo. No es muy difícil darse cuenta cómo vas a estar dentro de 90 días o 120 días, después de 4 meses de que se ejecute el acuerdo con el fondo, porque está escrito y te lo mostraron. Y sobre todo te dice que para fin de año va a haber una recesión tan espantosa que el billete de 20, que hoy lo dejas a un costado, te va a parecer que es un billete importantísimo. ¿Está bien? Dios mío. Bueno, muy bien. Ante ese escenario, y la política chilena diciéndote que hay que rediscutir la Patagonia, los ingleses desde las Malvinas haciendo parte del AUKUS, y el mundo trazando la segunda frontera, porque ahora está siendo la primera medianera relevante en Europa. Está la discusión entre Rusia y Estados Unidos. Es una discusión entre dos ganadores, pero después viene la segunda medianera, que es entre Taiwán y China continental, y esa ya juega Malvinas a full, porque para eso está el AUKUS, el acuerdo de defensa que hicieron los australianos, el Reino Unido y los norteamericanos, y obviamente del otro lado China continental, pero ya lo vamos a ver eso. En esos meses por venir, y que esto va a ser un desastre, el que incluso está la posibilidad de que la patria ingrese en un proceso de anomia, esto es, sin conducción y sin normas a cumplir, vos tenés que tomar decisiones hoy. Renuncian Cristina y renuncia Alberto en un esfuerzo patriótico. La ley de acefalía. Mirá, Guillermo, que acá empiezan a llegar un montón de mensajes que es por favor Cristina no, acá es que Cristina no, ¿por qué? Si se equivocó ya no conduce, sino que si llevó al pueblo a la derrota, lo que ella puede hacer es pedir perdón. Y en su inmensa misericordia el pueblo argentino y sobre todo el peronista le va a poner el manto protector. Y no puede ser, Guillermo, que no tenga más margen de actuar de lo que puede, porque... Bueno, ya ese solo tema psicológico lo hablas con ella, sí. Yo soy Guillermo, tremendo. Hablas con ella, no, yo no tengo ninguna posibilidad de contestar esa pregunta. Claro. Entonces, lo que hacemos es... En la Asamblea Legislativa va a haber 3 posibles oferentes para la conducción del país. Los amarillos, los rojo y blanco, o el esclavo peronista. De eso no hay ninguna duda. Los amarillos van a decir, esta no es la mía, porque ustedes están acá, empezaron la torta, termínenla ustedes. Los rojos y blancos, olvídate, porque acá hay que trabajar mucho. Por lo tanto, ninguno de los rojos y blancos va a decir, esta es la mía. Como siempre, el único que va a decir primero la patria, después el movimiento y por último los hombres es el peronismo. Tal cual. Que elegirá alguno de los suyos, veterano, porque no vas a poner un pibe, veterano, alguien que haya vivido el 89, algún gobernador que haya vivido el 2001, no son tantos, y le hará un paso al frente. ¿Qué tenemos que hacer el resto? A ver. Todos acompañar. Desde vos, claro, que sos la primera a la izquierda, ¿no? La 530. Claro, tal hasta, no sé cuál es la última, no sé si hay 1700, 1400, no sé. 1600, ahí está, ese sabe todo el día. hasta el 1600. Todos, como pasó con Duhalde.
Claro, hay que exacto, como fueron aquellos años, claro. Muy bien, como pasó con Duhalde, que después lo eligió a Kirchner. Exacto. Sí, todos detrás de ese gobierno, a ver, y ordenamos la patria, que comenzará con una rediscusión con el Fondo Monetario muy sencilla, diciéndole que acá están entre 7.500 y 8.000 millones de dólares que van a aportar los que hasta ahora nunca aportaron. Técnicamente, a partir de subir las retenciones al máximo y poner la ley de arrendamientos rurales, donde vos no le sacás 7.500, 8.000 millones al campo, sino a los terratenientes que se llevan su plata a partir de alquilar la tierra. Claro. No perjudicás a los productores, claro, no perjudicás a los contratistas, no perjudicás a los peones rurales o a los trabajadores, a nadie. Solamente, eso es la sociedad rural. Y tenés una ventaja histórica. Cuando vos te juntés con la sociedad rural, ya no está el almirantazgo de la Marina Argentina defendiendo la sociedad rural como fue siempre. Esta vez la sociedad rural está sola. Entonces están dadas las condiciones objetivas para que hagas una correcta negociación. Y por ese esfuerzo patriótico, quizás por primera vez en su vida, de los terratenientes, le darás un bono a 25 o 30 años. Salís de los condicionamientos del Fondo Monetario y ya con las retenciones al máximo tenés un impacto en los alimentos extraordinarios. Claro. Y a partir de ahí, que reordenaste la macroeconomía y saliste de esta situación con el fondo, porque estos condicionamientos con el fondo son porque no está claro quién pone la plata. Claro, los condicionamientos es para que la plata que va a poner tu mamá y que se va a resistir se la saquen a palazos. ¿Está bien? Por eso tantos condicionamientos y por eso tantas revisiones. Cuando vos le decías a tu acreedor, mire, acá está, esto va a ser, cóbrese todos los días, porque todos los días vos cobrás retenciones, listo. Le haces un ducto de acá a Washington. Y la plata de los alquileres de los terratenientes, con los dos instrumentos que te acabo de decir, retenciones al máximo y de arrendamientos rurales, y compensado con un bono en moneda dura, tasa de interés internacional, y negociado en el mercado, la plata le va todos los días. Mire, los condicionamientos son mucho menos. ¿Sabés qué pasa cuando vos dejás trabajar a la economía argentina? Pasa lo que pasó en el 2002, inmediatamente crece el pasto. Sí, a los 6 meses la economía argentina floreció. Y después solamente tiene que madurar. Es como cuando vos terminaste de hacer la torta frita y le dijiste, no, pero le meto una pizca de levadura, aunque no lleva, porque me gusta que queden levadas, que queden espumosas. Y vos ya terminaste tu tarea, la tapaste con un repasador y estás esperando que la masa leve. En la economía argentina, cuando vos haces las cosas bien, pero para hacerlas bien tenés que ser peronista. Vamos, en eso estamos todos de acuerdo y la audiencia, la audiencia que dice, perdón Guillermo, la audiencia que dice Cristina no la toquen, ahora van a poner sí, todo peronismo porque nuestra audiencia está diciendo que lo que nos falta es peronismo, ¿sí? Muy bien. Y mirá que acá tengo a Martín, perdón Guillermo, cuando vos haces una economía peronista y empiezan a florecer las flores, cambia inmediatamente el clima, porque el pueblo argentino cuando vos le das un destino, es un pueblo muy sabio. El problema es cuando vos le pones todo oscuro. Y con esto voy a terminar. Sobre Cristina no, Cristina sí. Mirá, acá no hay problema de dogma de fe. Acá hay problemas de aptitud o ineptitud en la conducción. Si Cristina está analizando mal la realidad y por lo tanto toma pésimas decisiones desde el 14 en adelante, hay que tener la caridad cristiana de decir, con el manto protector correspondiente, ya está. Porque no es que no pasó el tiempo. El problema es que también se dijo que el éxito era ganarle al Macri, mientras que en el peronismo el éxito siempre fue gobernar bien. Las elecciones son solamente un medio. ¿En qué cabeza cabe que las elecciones van a ser un fin? Como estos se confundieron medios con fines, se armó un lío bárbaro. Y parte de eso es que se dejó de planificar y se vive el día a día. Ese día a día
Es la cosmovisión posmoderna, sin pasado y sin futuro, y no planificamos más. Y sí, la vida líquida. Cuando Alberto dice no me gusta planificar, es porque lo ha hablado con Cristina, donde han subordinado la planificación peronista al día a día posmoderno. Cuando la señora Cerruti saca un Twitter, siendo todavía diputado, y dice, miren que no hay pasado, no hay futuro, solo se vive el presente. Un Twitter que conmovió por su claridad posmoderna. Sí, claro, sí, es así. Le dijimos, mire, es la vocera presidencial. Es una intelectual orgánica de este minúsculo grupo socialdemócrata que está llevando a la patria a su peor destino. Acá tengo, mira, a Martín, porque tenemos, mira, poquitos minutos de programa, Guillermo, y es interesante escuchar tu pasión, además, y además porque así como reconozco que nos pasa con Cristina, que hay un amor y eso, también nos pasa con vos el gran respeto de la memoria que tenemos, gracias a Dios, de aquellos años donde te hemos visto trabajar en la Secretaría de Comercio defendiendo realmente la mesa de los argentinos, como nadie, con uñas y dientes, y también un tema que hoy no nos va a dar para tocarlo. O sea que a ustedes ese amor por Cristina les impide decir que tiene que renunciar. No, es que es algo... No, tiene que llamarlo a Guillermo Moreno. Tiene que ahí está, claro, ahí está. Es que sabés que esa es la pregunta, es imposible. Porque el problema es la estructura. Mira, ¿qué hizo? ¿Cómo tomaron esa decisión de llamar a Guillermo Moreno? Llamaron lo que para ellos era el mejor compañero que tenía a disposición, y yo coincido con ellos, incluso mejor que Moreno, que es Feletti. Que claro. Entonces lo llaman a Roberto, con el cual trabajé, y es muy grato, y yo tengo el mejor de los conceptos. Lo nombran un martes feriado. Revisa la crónica, vas a ver que es un martes. El miércoles a la mañana, el presidente se encuentra, entre otros empresarios, con Coto y el dueño de Walmart, de Narváez. Sin Feletti. No, ¿Y qué te pensás que habló Coto y de Narváez con el presidente? No, bueno, tremendo. Eso me hace mal. Esto sí nos hace mal. Sí. Este muchacho tiene la lealtad de un mosquito. Yo lo conozco hace 30 años. Piensa mal y actúa peor. Por eso eligió al peor, Cristina. Y cuando vos elegiste al peor, no es que y estaban en juego los destinos de la patria. En una decisión inconsulta, sin necesidad, nadie te pidió que eligieras sola, nadie te pidió que no fueras al consenso de los dirigentes, que es lo que nos habíamos puesto de acuerdo. Nadie te obligó a eso, es una decisión en soledad que tomó. Bueno, se tiene que hacer cargo. ¿Y no era, Guillermo, quizá la única manera de ganar elecciones? Porque todos los que pensamos... Muy bien. Pero ¿sabés qué pasa? No era el objetivo final, el objetivo es gobernar bien, las elecciones son un medio. Muy bien. Sí, entiendo. Muy bien. Somos largueros, pero vos fíjate que están las respuestas contenidas las preguntas futuras están contenidas en las respuestas anteriores. Eso significa que razonablemente el discurso contiene la realidad. ¿Cuándo contiene la realidad el discurso? Cuando agotás la posibilidad de hacer preguntas. Después te puede gustar o no gustar el análisis, pero cuando vos agotás porque ya encontraste, tus preguntas ya están con la respuesta, y entonces bueno, listo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Finalmente, ¿te gusta el helado dulce de leche o el de crema rusa? Y hablando de helado dulce de leche y crema rusa, la gente dice, vamos a trabajar para que Cristina llame a Guillermo Moreno, o sea que... Entonces, en ese caso, lo que ustedes están diciendo es que renuncie Alberto y que asuma Cristina. Bueno, lo que nosotros estamos soñando claramente es volver a Néstor, Cristina, Moreno, y todo lo que... Estamos soñando con algo que tenemos que salir de este hechizo, ¿no? No, está bien, pero tenemos que soñar algo que se pueda realizar. ¿Está bien? Entonces, Néstor no está. Cristina y Moreno estamos de acuerdo. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que Cristina asuma la presidencia? No. Porque el peronismo ya
es muy duro, ahora sí voy a decir cosas. El peronismo o sea que recién ahora. Hasta ahora estábamos sencillitos. El peronismo, y te digo porque lo conozco mucho, se hartó de Cristina. El peronismo, en sus gobernadores, dirigentes sindicales, e incluso secretarios generales de las unidades básicas, se hartó de Cristina. Entonces, esto no significa que no le va a poner el manto protector, Eso no significa. Y si alguien le puede poner el manto protector es el peronismo. Ningún otro se lo va a poner, con lo cual ella tiene todos los boletos para ser el pato de la boda en el último día de esto, como fue Menem, como fue Alfonsín, como fue de la Rúa. No va a ser Alberto, No va a ser que el que va a aparecer en la tapa de Clarín leyendo un librito porque tenía prisión domiciliaria es Alberto Fernández. Porque él se arregló con los amarillos, Es Cristina, o sea que... bueno, por eso que yo te dije que ahora viene lo peor. Ahora sí hablamos de verdad. Todo lo demás fue precalentamiento. Guillermo. Porque yo te estoy diciendo a vos, dentro de 6 meses lo que va a pasar. O vos que te pensás, o vos te pensás que después de 6 meses de haber operado el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿cómo va a estar la calle? No, sí, estoy de acuerdo en eso, yo estoy muy preocupada. ¿Y quién se va a llevar? ¿Y qué vos te pensás de verdad que aquí están los pibes de la liberación y que te vamos a cuidar? ¿Pero qué estás diciendo, mi querida Florencia? Ay, socorro. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, yo planteo una alternativa. Eso. La Asamblea Legislativa sin él y sin ella. Y un gobernador peronista asumiendo la presidencia. Y todos los peronistas, y mirá lo que te voy a decir, hasta Pichetto, todos los peronistas. Me lo sacó de la boca, Moreno. Porque Pichetto fue una persona muy importante en el gobierno de Néstor, Sí, a Cristina. Viajaba los aviones, bueno, muy bien. Sí, yo lo vi apoyar, y sobre todo la 125 estaba como loco ese día, esa noche. Entonces, muy bien. Desde ahí hasta el último, por eso dije, desde la 530 a la 1600, que me acaban de desarnar, que es el último dial a la derecha. Mirá, todos detrás de ese gobierno, dando vuelta este debate con el Fondo Monetario, irrumpiendo en una situación donde en el 2023 podés llegar a ser una fórmula competitiva. Con todos, incluidos los muchachos de la Cámpora, Cristina en su reconocimiento histórico, porque hizo la década ganada. Claro que continuó lo de Kirchner, pero no el mamarracho de después. Eso también puede pasar al arcón de los recuerdos como una situación incorrecta y que, bueno, habrá sido en su propia soledad. Y será perdonado. Ahora, si no, los que ahora dicen con Cristina no, ¿a dónde la van a tener que ir a visitar? Ay, Dios. Porque yo te dije a vos hace mucho tiempo. Sí, nos tenemos que ir. Mucho tiempo. Sí. Muy bien, y con esto termino. Hace mucho tiempo te dije a vos que Cristina estaba en la misma situación que estaba Alan García. Yo participé, entre otras Juventud Peronista, porque empecé a los 14 y terminé a los 30 como corresponde, de las consignas que decían: ay, patria mía, queremos un presidente como Alan García en la época de Alfonsín. Pero después Alan García se hizo neoliberal y fue repudiado por su pueblo. Repudiado por su pueblo. Y te vengo diciendo que entre la economía neoliberal y la economía socialdemócrata no hay diferencia, porque las dos son las escuelas austríacas. Esta es una economía socialdemócrata, con lo cual Cristina, de ser amada por su pueblo en el gobierno peronista, pasa a ser repudiada por su pueblo porque obliga a los jubilados a pagar la deuda. Los que ahora están diciendo Cristina no, yo les pido con humildad que piensen dentro de 6 meses, un año. Y entonces, si esto que estoy diciendo tiene algún viso de seriedad, y para eso está el análisis, que tomen las decisiones ahora, porque mañana es tarde. Por eso te agradezco enormemente el tiempo, porque pudimos reflexionar sobre lo que pasó, lo que fue yendo, y ahora, con la realidad, si el análisis que hicimos era equivocado o errado.
Y lamentablemente no nos equivocamos un ápice. Y yo te garantizo, porque el método de análisis que nosotros tenemos es el peronista, y es el método correcto de análisis. Bien. Es el método peronista, que el futuro que te acabo de decir, si no hay asamblea legislativa, va a andar por ahí. Y encima estás quizás ante una discusión histórica, que es la primera vez que los peronistas no podemos garantizar la verdad a futuro, porque quizás nos quedemos sin la verdad. La primera vez que los sectores humildes y populares están repudiando al peronismo. Y si el peronismo es repudiado por los sectores populares, no tiene razón de ser, porque nosotros no vinimos a representar a los sectores medios, a los sectores altos. Tenemos razones de ser en tanto y en cuanto los sectores populares y humildes de la patria nos voten. Por eso ganó Alfonsín, pero nosotros seguíamos siendo orgullosamente peronistas, porque los sectores populares y humildes votaban peronismo. Muy bien. Y todas las derrotas que nosotros tuvimos, los sectores populares siguieron votando al peronismo, salvo las últimas, donde nos empezaron a dar la espalda. Y hoy los sectores humildes, los sectores populares le están dando la espalda al peronismo. Y si no nos están dando la espalda, ¿para qué querés peronismo? ¿Y vos querés que ante eso pensemos la política en función de alguna persona? No. Se analiza en función de los procesos históricos. Pero piense con bien, no sea cuestión que terminen yendo a visitar a Cristina, vaya a saber a dónde. Les mando un fuerte abrazo y gracias. Un fuerte abrazo. Guillermo Moreno, con todo su pensamiento, uno queda pensando, por supuesto llueven los mensajes de todo tipo, lo bueno es escuchar muchas voces, pensar, usar la cabeza de todo este tiempo. Mirá lo que te digo a vos, con todos esos mensajes, convocarlos a una charla, debate abierto en la radio, donde vos quieras, y yo voy. Vos te sentás al lado mío, y el otro Martín del otro lado. Convocarlos. Y Daniel, y Dani. Los peronistas de cara al sol debatimos con todo. Muy bien, vamos que siempre dentro del peronismo y el campo nacional y popular. Después de escuchar todo esto de Moreno, dan ganas que hoy gane Racing. Bueno, muchos besos, Guillermo Moreno. Gracias muchos cariños. Un abrazo grande, Guillermo.